Hola, ¿qué tal familia? Qué bueno que nos acompañes en este día para poder escuchar la palabra del Señor. Y para aquellos que nos estén viendo por primera vez este video, esperamos que te pueda ser confrontado y a la vez consolado a través de lo que veremos el día de hoy. Es necesario que puedas tener tu Biblia a la mano. Y si recuerdas, de preferencia, la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión oficial que manejamos aquí en Doxa, pero independientemente de si tienes otra, puedes utilizarla y esto al final del día pues nos ayuda al análisis de la palabra, nos enriquece básicamente. Entonces, vamos a poner primeramente este tiempo en manos del Señor para iniciar. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por que nos permites estar aquí, porque me permites poder exponer tu palabra. Señor, ayúdame a que pueda hacerlo de una forma fiel, clara, y Padre, que pueda confrontar y a la vez consolar los corazones de quienes la escuchen. Que también podamos escucharla con un corazón abierto para meditarla, para entenderla y también para ponerla en práctica, Señor. Muchas gracias por este día y dejamos este tiempo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Ok. Seguimos predicando con relación a las 5 solas y hoy estaremos viendo la tercera sola con base en el pasaje de Efesios 2, 1 al 9. La sola gratia o solo gracia. Vamos a estar viendo el día de hoy. Voy a leer el pasaje que acabo de mencionar. Es Efesios capítulo 2, versículos 1 al 9. Dice así: Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El título del sermón básicamente es sola gratia o solo gracia. Y el argumento que vamos a ver en esta mañana es básicamente la definición de solo gracia, que dice así: somos salvos solamente por la gracia de Dios hacia nosotros y no por algo bueno que se encuentre en nosotros. Y en esta mañana la forma en que veremos el pasaje va a ser a través de puntos, a través de ideas. Es decir, 3 ideas que por medio de ellas vamos a ver de forma más clara el significado de esta definición, que somos salvos solamente por gracia de Dios. Pero antes de ello, vamos a recordar un poco en dónde nos encontramos, dónde estamos parados. En los pasados 2 domingos, específicamente hace 15 días, vimos la sola escritura y hace una semana la sola fide o solo fe, donde la primera, solo escritura,
nos habla de que solamente la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada. Esto es de suma importancia. Por consiguiente, es nuestra autoridad final, infalible e inerrable. La segunda sola, que la vimos hace una semana, solo fe, nos habla de que somos justificados solamente por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, y no por nuestras buenas obras. Entonces, solo escritura, solo fe, y el día de hoy vamos a ver solo gracia, solo gracia. Y estas tres, si recuerdan, fueron las que se mencionaron tácitamente por los reformadores de la iglesia, estas tres. Pero no quiere decir que en nuestra doctrina o en su doctrina no se mantuviera la esencia de solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y que posteriormente se incorporaran y se mencionaran como 5 solas estas dos últimas que acabo de mencionar. De hecho, en la tesis número 62 de aquellas 95 que escribió Martín Lutero y que fue a clavar en esta iglesia en Wittenberg, en la catedral, que cabe aclarar que no eran un medio destinado a llamar a una reforma o a una protesta. Eran simplemente la propuesta de un hombre, de un profesor universitario, para discutir la teología de las indulgencias, algo que a Martín Lutero le estaba causando mucho conflicto, estas indulgencias, y que a la luz de los errores y abusos que crecieron a lo largo de los siglos en la iglesia de Roma. Entonces, ¿qué es lo que dice esta tesis número 62? Recordando que esta tesis es una defensa o una idea. Y entonces dice así: el verdadero tesoro de la iglesia es el santísimo evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. De la gloria y de la gracia de Dios. Ese es el verdadero tesoro de la iglesia, es lo que menciona Lutero. Y de hecho, en nuestra actualidad, R.C. Sproul escribió esto. Dice: es esta gracia la que nunca debe ser comprometida o negociada por la iglesia. Sin ella estaremos verdaderamente desesperanzados e indefensos para poder permanecer junto a un Dios santo. Junto a un Dios santo. Es por eso que es de suma importancia entender la gracia de Dios. Así que, poniendo esta base y recordando lo que hemos visto un poquito en los sermones pasados, vamos a nuestro primer punto. Nuestro primer punto, el cual he titulado Antes de la gracia. Antes de la gracia. Vayamos nuevamente a nuestro pasaje. Efesios 2:1 al 3. Dice así: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí Pablo muestra la condición en la que nos encontrábamos antes de que se nos diera una nueva vida gracias al Señor Jesucristo. Estábamos muertos y sabemos lo que esto significa. Un muerto es incapaz de poder hacer cualquier cosa. Y esta condición, por lo tanto, implica muchas cosas. No puede hacer absolutamente nada. Bueno, los muertos sí pueden hacer algo: generar un mal olor, generar un hedor.
Esto sí lo pueden hacer los muertos, ya que estábamos muertos en delitos y pecados, y esto simplemente nos aleja de Dios, de un Dios que es 3 veces santo. De hecho, en la semana en los grupos comunitarios veíamos esta característica, la santidad de Dios, que es básicamente una condición donde el Señor está alejado de nosotros, pero por su grandeza, por su magnificencia. Pero sumado a eso, a que el Señor es trascendente, está esta condición de pecado que todavía nos aleja aún más de Él. Imagínate. Y mira lo que Pablo menciona en Romanos 1, 28 al 32, que esta es una lista bastante fuerte, bastante pesadita, podríamos decirlo así, en la que seguramente tú y yo podíamos entrar y estábamos en esa lista. Dice así Romanos 1, 28 al 32, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y en esta lista, de alguna forma, entrábamos tú y entraba yo en alguna categoría. Pablo también menciona, no hay quien haga lo bueno. Simplemente no hay quien haga lo bueno, pero creo que una lista nos ayuda a ampliar un poco más esto, que nos hacemos conscientes de que no hacemos cosas que le agradan al Señor. Por lo tanto, estábamos alejados de Dios y muertos. Esto implica que por sí solo no podíamos acercarnos a Dios, no podíamos tomar una iniciativa para acercarnos a Dios. Sin intención y sin capacidad para poder hacerlo. Sin intención y sin capacidad para poder hacerlo. Tenía que tomar la iniciativa Dios para podernos sacar de esa condición. Es decir, no teníamos una capacidad para discernir las cosas espirituales. La misma palabra nos dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2, 14. Pero gracias a Dios que en el versículo 3 se menciona, en otro tiempo. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente en otro tiempo. Teníamos una naturaleza diferente y ahora por gracia y por fe depositada en Jesús es que hemos sido salvados y podemos decir confiadamente en otro tiempo, solo por los méritos de Cristo. Pero si no has creído en el Señor y no te has arrepentido de tus pecados, sigues siendo parte de esta lista y sigues siendo un hijo de ira. Y mereces, como nosotros merecíamos, como todo mundo merece, el castigo del Señor. El castigo del Señor. Esto era nuestra condición. Seguíamos la corriente del mundo. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la mente y por naturaleza hijos de ira. Esto éramos antes de la gracia, Segundo punto.
Y aquí me voy a pasar un poco más de tiempo. El amor es gracia. Titulado el segundo punto, el amor es gracia. Efesios 2, 4 al 7 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta sección inicia ¿con qué palabra? Una palabra bastante interesante. Dice, pero Dios. Y esto nos indica un contraste en lo que en lo que se acaba de mencionar con lo que se va a decir. Este pero, que en algunas ocasiones este pero puede ser muy difícil para nosotros y en otras ocasiones podemos tener paz y descanso. Presenta a un Dios como misericordioso en esta sección, con gran amor, y en ese sentido hay una rebelión y un rechazo de nuestra parte, es decir, del ser humano. Pero el Señor fue rico en misericordia hacia nosotros y tuvo un gran amor por nosotros, otorgándonos el medio o la manera en que pudiésemos volver a Él, en que pudiésemos retornar a Él. Pensando un poquito en esto de la santidad de Dios, esta santidad, por ser santo, por ser apartado de Dios, nosotros no nos podemos acercar a Él. Él tiene que tomar la iniciativa, tiene que hacer algo para que podamos acercarnos, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y esta palabra misericordia, o en hebreo es el Hesed, con base en el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, dice esto sobre esta palabra. Indica la trama de los sentimientos profundos que marcan las relaciones entre dos personas, unidas por un vínculo auténtico y constante. Por eso, conlleva valores como el amor, la fidelidad, la misericordia, la bondad y la ternura. En general, comprende las nociones de fuerza, constancia y amor. Pero el Hesed no es únicamente un asunto de obligación, sino también una actitud de gracia. Por lo tanto, esto hace alusión a un ángulo del amor fiel de nuestro Dios, no condicionado y en medio de toda esta lista que mencionamos. Recuerda, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos muestra que este amor de Dios no es como generalmente es el que nosotros tenemos o el que generalmente ofrecemos o damos, que muchas veces es condicionado. Si tú, entonces yo. Si tú haces esto, entonces yo hago lo otro. No es así el amor del Señor. Es sumamente diferente. Y podemos ejemplificarlo un poco para mostrar nuestro amor. De alguna forma, pensemos un poco en los jóvenes. Yo también fui joven en algún momento y pasé por esto también. El deseo, el querer tener una pareja. Pero si tú le preguntas a un joven por qué quiere tener una pareja, seguramente te va a dar algunas razones como estas que tengo aquí. Estas son algunas de las respuestas que normalmente dan. Y la primera, que es la más clásica, es porque me gusta. Simplemente me gusta esta persona. Es decir, vio algo atractivo en él o en ella que le agrada. Viendo esta lista que mencionaba de Romanos, ¿crees que el Señor haya visto algo atractivo en nosotros?
No, ¿verdad? Que me haga sentir bien. Yo quiero estar con aquella persona que me haga sentir bien. O sea, es para tu conveniencia que te haga sentir. No piensas en yo quiero hacerlo sentir. Otra es que le guste estar conmigo. Entonces vemos el yo y el yo. Que le guste estar conmigo. Que me entienda. Sigue el yo, ¿no? Sigue esa necesidad de satisfacer algo a través del otro. ¿Qué podíamos darle al Señor? Simplemente nada. ¿Ves lo diferente que es el amor del Señor? Este amor sacrificial. De hecho, la palabra que se utiliza aquí es de este amor sacrificial, que no es condicionado, que toma de sí mismo para darle al otro, sacrificándose a sí mismo. Es claramente un contraste con el amor humano que generalmente es condicionado o busca algún interés. El amor sacrificial de Dios hace alusión al tipo de amor fiel, bondadoso y sin cambio de Dios. Y sigue el versículo 4, dice, por causa del gran amor con que nos amó. Por esa causa. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de esto? Que bajo la condición de muertos es que nos ama Dios. Prueba inequívoca de eso es que nos ama y nos amó a través de Jesús. Recuerda este versículo, seguramente es el más conocido de toda la Biblia, exceptuando el ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Que evidentemente no está en la Biblia, pero que este sí y es el más conocido. Juan 3:16, ¿no? Es el más conocido y que nos muestra de que dio a Jesús por amor. Por amor. Eso es misericordia. Eso es extraordinario. Y ese amor mueve su misericordia, mueve su gracia a pesar de que éramos enemigos. De que éramos enemigos de Dios. Y me vas a decir, ¿cómo que éramos enemigos? ¿Estábamos muertos? Sí, estábamos muertos en delitos y pecados, pero a su vez también éramos enemigos. Fíjate, Pablo mismo escribe, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. La reconciliación. Romanos 5, 10, 11. Él nos ha dado perdón y reconciliación, tal como el día de hoy lo sigue siendo a cada pecador que se encuentra en cualquier lado del mundo, pero que se arrepiente, que confía en Él, que deposita su fe únicamente en Jesús. Así que borra de tu mente la idea de que la gracia es un sentimiento de bondad que Dios posee y por el cual se ve obligado a compartir con sus criaturas. Él no se ve obligado, Él no nos necesita, no es como esto de, es que yo quiero que me haga sentir, es que me hace falta y me va a complementar. No, Dios tenía todo, no tenía la necesidad de Jesús de hacerse hombre, caminar entre nosotros, habitar la tierra, ser golpeado, ser humillado, ser crucificado. No tenía necesidad de eso, pero por amor, un amor sacrificial. Lo hace cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos, por lo que nos ha dado una nueva vida, nos ha dado una nueva vida. Nos ha resucitado y esta resurrección hace un cambio en nosotros, hay una transformación. De hecho, hay una regeneración en ese momento. ¿Por qué? Porque es un nuevo nacimiento de alguna forma. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo, esto es importante, unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, de su resurrección, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Básicamente lo que está diciendo Pablo es que nosotros fuimos muertos, hay una parte de nosotros que muere y que nacemos de nuevo junto con Jesús. Entonces muere el pecado y tenemos una nueva vida en nosotros. Y lo interesante que en este pasaje de Romanos 6, 1 al 6, en el versículo 6 dice, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Y esta palabra destruido quiere decir inoperable. Seguimos pecando, pero ya no nos domina el pecado. Somos conscientes de él. No disfrutamos el pecado. Y si estás disfrutando el pecado, medita en esto que estamos hablando el día de hoy. Una nueva vida. Una nueva vida. Por gracia ustedes han sido salvados. Recordemos que solo gracia, dice, somos salvos solamente por la gracia de Dios hacia nosotros y no por algo bueno que se encuentre en nosotros. Recuerda que esto sigue siendo parte de nuestro punto 2, titulado El amor es gracia. Y con Él, versículo 6 de nuestro pasaje, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El resultado de ese amor, misericordia y gracia, el resultado de ese amor, misericordia y gracia es que somos salvos, somos resucitados, ya estamos vivos espiritualmente hablando, pero no solo eso, después de que Cristo resucitó, se sentó en los lugares celestiales. Y a nosotros también nos ha sentado en esos lugares celestiales. Es algo que va a suceder en su momento. Si recuerdan esta famosa frase, el ya, pero todavía no. Ya lo tenemos, pero por el momento tenemos que esperar, tenemos que seguir en esta vida. Eso es una esperanza que es una realidad, ya que los únicos méritos que cuentan para nuestra justificación, hacernos justos ante los ojos de Dios, es el mérito de Cristo, únicamente por el mérito de Cristo. No hay méritos propios, no hay nada que podamos hacer por nuestra propia voluntad, por nuestra fuerza, por nuestro échale ganas. No son méritos propios. Tenemos la seguridad de que ahí estaremos en una realidad futura por los méritos de Él. Los siglos venideros, es decir, la eternidad futura junto al Señor, seremos una muestra viva de su gracia y bondad. Seremos esto, una muestra viva de su gracia y bondad, una eternidad para disfrutar al Señor. Imagínate ese momento. Este fue mi segundo punto, el amor es gracia. El amor es gracia. Tercer punto, el don de la gracia. El don de la gracia. Leamos los versículos 8 al 9
de nuestro pasaje. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Y la palabra que se utiliza aquí en griego se menciona únicamente en el Nuevo Testamento 164 veces. 164 veces. De las cuales en las cartas de Pablo se mencionan 100 veces. 100 veces menciona el apóstol Pablo la gracia, específicamente la palabra que se menciona aquí en el versículo 8. Imagínate entonces la importancia de la gracia para el apóstol Pablo, y por eso escribe eso. Evidentemente lo escribe inspirado en el Espíritu Santo, para que nosotros el día de hoy todavía podamos tener ese conocimiento, podamos entender un poco más la gracia del Señor. Es de suma importancia, y por eso es una de las 5 solas. Frecuentemente escuchamos que la gracia de Dios se define como un favor que se recibe pero que no se merece, o un regalo. Yo te doy un regalo simplemente porque deseo dártelo. No hiciste nada para obtenerlo, por eso, porque si has hecho algo para obtenerlo, entonces no sería un regalo, sería un pago o una ganancia. No es el resultado de algún trabajo realizado, sino que es un favor realizado por el que entrega el obsequio, por el que entrega el regalo. Y esto hasta cierto punto está bien, está bien la definición, pero de alguna forma limita la gracia de Dios, porque no es solo el aspecto de entregarte algo, de darte algo que no te mereces, es el aspecto que hay alrededor de todo eso. Es decir, siendo enemigos, recordemos, siendo enemigos, siendo impíos, siendo pecadores, aborrecedores de Él, que no queríamos saber nada de Él, todavía Él se acerca y nos entrega su gracia, nos busca. Es impresionante y no lo podemos entender al 100%. Probablemente cuando estemos con Él en esto mismo, en la realidad futura, lo podamos entender. Quizás no, pero no vamos a tener necesidad a lo mejor de entenderlo cuando estemos con Él. Pero nos conocía perfectamente bien, que no lo deseábamos porque estábamos muertos. Fíjate lo que dice Leonardo Meyer en este ebook, en este libro electrónico titulado Las 5 verdades que cambian vidas, y que seguramente ustedes pues ya le echaron un ojo en estos días. Dice así: la palabra gracia siempre debe llevarnos a pensar que implica algo que recibimos sin merecerlo, pero por el cual hubo un precio previamente pagado. Por definición, la gracia de Dios hacia los pecadores presupone una tragedia de trascendencia cósmica, producto de que el Hijo de Dios asumió el costo de la reconciliación. Te leo lo último. Producto de que el Hijo de Dios, es decir, Jesús, asumió el costo de la reconciliación. Solo por Jesús, solo por sus méritos. Simplemente no puede proceder de nosotros. Por eso dice, es un don de Dios. No puede proceder de nosotros. No hay nada en nosotros para poderlo obtener, para poder obtener la salvación. No hay ningún mérito propio. El ser humano está acostumbrado a buscar y pelear por sus deseos, por sus éxitos. Piensa un poco, ¿no? Seguramente en algún momento de tu vida dijiste, mi licenciatura yo me la gané, mi maestría yo me esforcé para obtener el grado, mi doctorado yo me esforcé para obtener
el grado, mi postdoctorado, mi trabajo, mi negocio, mi éxito, es por mí, solo por mí. Y el ser humano está acostumbrado a buscar esto. Nos cuesta trabajo entender y tener algo por gracia. Nos cuesta trabajo. Y es más, en ocasiones hay gente que se indigna por recibir algo por gracia, porque prácticamente pueden decir, yo no necesito de ti, yo no necesito de este regalo, porque yo puedo adquirirlo. Por mis fuerzas lo puedo adquirir, pero la salvación no la puedes adquirir. Pues piensa que él puede, el ser humano piensa que podemos hacerlo por méritos propios. Nos aferramos fuertemente a la idea de que tiene que haber algo en nosotros para que Dios se ocupe de ti y de mí. Pues es que es muy bueno en lo que hace. No, pues salvación. No, pues es muy bueno con su esposa. No, pues ahí te va la salvación, ahí te va la gracia. No, esta persona donó sangre casi cada 3 meses. No, pues ahí te va. No hay nada en nosotros. Nos aferramos fuertemente a la idea esta, que tiene que haber algo en nosotros para que Dios se ocupe de mí y de ti. Y si todavía piensas así, es momento de reflexionar. Es momento de que reflexiones en esto. Jesús no vino porque somos justos, sino vino al mundo para hacernos justos, para salvar a pecadores. Estos 2 últimos versículos, el 8 y el 9 de nuestro pasaje, muestran 2 elementos fundamentales que son verdades no negociables del Evangelio: la fe y la gracia. La fe y la gracia. Y ni la gracia ni la fe que ejercemos, es decir, que la depositamos en Jesús, porque Él es el objeto de nuestra fe, proviene de mí, o porque yo lo haya decidido así. Y probablemente el ser humano quiera pensar, claro, Dios lo hizo todo. Bueno, hizo el 99.999% de la gracia y yo únicamente puse el 0.001% de la salvación. No, simplemente no. Dios lo hizo todo porque estábamos muertos y por lo tanto ni siquiera éramos conscientes de Él, ni nuestras obras eran dignas. No eran dignas. Romanos 11:6 nos dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece un juego de palabras, pero básicamente lo que está diciendo es que no puede ser por obras. Hay que leer un poco más del contexto para entender este pasaje. Así que ten mucho cuidado si escuchas que la gracia, para obtener la gracia, debe de haber esfuerzo y buenas obras. Ten cuidado, ten mucho cuidado si te están diciendo que la gracia demanda esfuerzo. Aunque, por otro lado, sabemos que tenemos que generar buenos frutos, andar en buenas obras una vez que la gracia se nos ha entregado, una vez que somos salvos. Esto tiene mucho sentido. Pero no la salvación, no puedes obtenerla por esfuerzo o por buenas obras. Somos salvos gracias a que se nos imputa su mérito. ¿El mérito de quién? De Jesús. Es la propia esencia de la gracia de la salvación, dice R.C. Sproul. Por eso es un don que proviene de Dios. La gracia es un don que proviene de Dios. Para ir cerrando algunas ideas. Recuerda que solo gracia nos habla de que somos salvos solamente
por la gracia de Dios hacia nosotros y no por algo bueno que se encuentre en nosotros. Hay una necesidad de la gracia de Dios, ya que algunos se encuentran muertos en sus delitos y pecados. Es necesaria su gracia. Número 3. Si bien esa gracia se entrega como un don, implicó un costo sumamente alto. Jesús fue el precio. Jesús, al derramar su sangre y dar su vida por nosotros y poder decir, consumado es. Número 4. La gracia nos da paz y esperanza para el aquí y el ahora, pero para lo porvenir también. Él nos salvó no por las obras de la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Tito 3, 5 al 7. Y una advertencia final. Tengamos mucho cuidado de no abusar de la gracia. Es decir, tú que ya has creído, no pienses que puedes vivir como te venga en gana, como quieras vivir. Ahora eres del Señor Jesucristo. No puedes vivir como te plazca. Y no puedes pensar como Pablo les escribía a los romanos. Entonces voy a pecar más para que la gracia sobreabunde en mí. Ten cuidado con esa forma de pensar. Ten cuidado con esa forma de actuar. Recuerda que estamos en el proceso de santificación y si bien todavía pecamos, por gracia somos santos, somos apartados. Pero evidentemente, si sigues pecando y te da igual, probablemente necesites arrepentirte y creer en el Señor. Finalmente quiero leer algo de lo que escribió Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, en sus Confesiones. Dice así: ¿qué daré en retorno al Señor por poder recordar mi memoria todas estas cosas sin que tiemble ya mi alma por ellas? Te amaré, Señor, y te daré gracias y confesaré tu nombre por haberme perdonado tantas y tan nefandas acciones mías, es decir, tan fuertes acciones. A tu gracia y misericordia debo que hayas deshecho mis pecados como hielo y no haya caído en otros muchos. ¿Qué pecados realmente no puedo yo cometer? Yo que amé gratuitamente el crimen. Confieso que todos me han sido ya perdonados, así los cometidos voluntariamente como los que dejé de hacer por tu favor. Imagínate, Agustín piensa en los que cometió conscientemente, que ya han sido perdonados, pero también por los pecados que pudo haber cometido. Y se pregunta: ¿quién hay de los hombres que, conociendo su flaqueza, atribuye a sus fuerzas su castidad y su inocencia? Para ello y por ello amarte menos, cual si hubiera necesitado menos de tu misericordia, por lo que perdonas los pecados a los que se convierten a ti. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias por un día más, por tu palabra, porque nos has mostrado cómo simplemente por tu amor, por tu fe y por tu gracia nos has salvado. Nos has sacado de un lugar en el que estábamos muertos, en el que no podíamos
sino simplemente obedecer a nuestra mente y a nuestros deseos banales, a nuestro pecado que dominaba nuestra vida. Y simplemente por tu gracia es que estamos el día de hoy aquí reunidos para poderte alabar, para poderte glorificar, para poderte comprender un poquito más, solo un poco más, Señor. Padre, que no pensemos en pecar, Señor, porque tu gracia nos ha sido ya dada. Que no abusemos de esto, Señor, y que podamos entender para poder hacer lo que te agrada, para poder obedecerte. Padre, pero que también por otro lado no pensemos en que tú nos rescataste porque viste algo bueno en nosotros, porque viste ese 0.001%, Señor. No viste nada. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y gracias por este día en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, familia. Esperemos vernos dentro de una semana. Que el Señor los bendiga y que tengan una excelente semana. Bendiciones.